Bienvenidos al taller de resolución de problemas, dedicado a los docentes que han aplicado y a aquellos docentes que tengan interés en observar estas resoluciones de los problemas aplicados en la primera instancia de la 37ª Olimpiada Nacional de Matemática. Vamos a comenzar por el nivel 2. Y empieza Karen. Bueno, arranco con el nivel 2, ejercicio 1. Bueno, el primero era el de las fechas capicúas. Decía si se escribe la fecha en la forma día, mes, año, cuántas fechas capicúa hay en el siglo XXI. Y brindaba un ejemplo, la fecha 11 de febrero del 2011 es una fecha capicúa porque leyendo de derecha a izquierda los dígitos aparecen en el mismo orden que leyendo de izquierda a derecha. Bueno, si tenemos que escribir la fecha de la forma día, mes, año, y tiene que ser del siglo XXI, entonces el año va a ser 2000 y algo. ¿Tá? Por eso ya puse como el 2000 ahí que está empezando, tenemos que ver en que las últimas dos cifras, y a su vez, si tiene que ser capicúa, al día le puse AB, tiene que ser una fecha, tiene 2 dígitos seguro. Acá hay que recordar si era, no sé, por ejemplo, 3 de febrero, lo tenemos que poner 03. ¿Tá? Bueno, si es capicúa, entonces, si yo, como con ese ejemplo que di, si es 03, si A fuese 0 y B fuese 3, tiene que terminar en 2030 para que coincide que sea capicúa. ¿Tá? Usando esto, lo fui analizando por casos. El primer caso es cuando si la A vale 0, tenemos el 1 de febrero, el 2 de febrero y así sucesivamente. Algo que no dije hasta ahora es que siempre tiene que ser el mes de febrero. ¿Por qué tiene que ser el mes de febrero? Para que quede capicúa y coincida este 02 de acá, si lo leo al revés, con el 20 que comienza el 2000 y algo. Entonces las únicas opciones es que sean de febrero. Si A es 0, o sea que va a ser la primer día acá 0 algo, va a terminar también el año en 0, entonces puede ser el 1 de febrero del 2010, por ejemplo, o el 2 de febrero del 2020, y así sucesivamente. Entonces con A igual 0 tenemos 9 fechas. La que no aparece acá es el 00, o sea, cuando B también es 0, pues no existe la fecha 00. Bueno, situación similar analicé para A igual 1. Ahora, cuando A es 1, ahí sí tenemos 10 fechas capicúas, usando la B todos los dígitos del 0 al 9, que son esas que aparecen ahí. El último caso para analizar sería cuando A es igual a 2. Y acá hay una situación específica que hay que tener cuidado, porque estamos en el mes de febrero, y acá en el último caso tengo el 29 de febrero. Entonces hay que ver, el 29 de febrero, ¿habrá un 29 de febrero en el 2092? Y sí, lo hay, porque el 2092 es un año bisiesto. Es múltiplo de 4, así que es bisiesto, entonces existe el 29 de febrero. Por tanto, cuando A igual 2, tenemos 10 fechas capicúas más. En resumen, entonces teníamos 9 fechas cuando A valía 0, 10 fechas cuando A vale 1 y 10 fechas más cuando A valía 2. En total nos dan 29 fechas capicúas en este siglo. Pronto, ¿alguna pregunta, sugerencia? Me quedó una duda, pero recién ahora. Sí. ¿Con A igual 3 no hay forma? No, porque estamos en febrero y no hay ninguna fecha que empiece con 30 y algo. Siempre es el mes de febrero. Exacto. Pero precioso. Buenísimo. Bueno, el problema 2 de nivel 1 no había nadie que se postule para hacerlo y yo lo preparé a las patadas. Así que si quieren se los muestro un poquito ahí. Bueno. Era el de los conejitos, ¿no?
y las perdices. ¿Lo ven ahí? Sí, ¿Está precioso. presentando? Sí. Bien. Carolina y Andrés crían perdices y conejos. Entre los animales que tienen, contaron 21 cabezas y 54 patas. ¿Cuántos conejos y cuántas perdices tienen? Bueno, les puse ahí una imagen de un conejo y una perdiz, sobre todo por el tema de la perdiz, porque varios chicos preguntaron, al menos acá, ¿qué es una perdiz? Se está perdiendo la juventud, che, no puede ser que no sepan lo que es una perdiz. Pero bueno, ahí está la perdiz, es que más que nada lo que querían saber ellos era cuántas patas tenía, porque se imaginaban que cabeza iba a tener una sola y el conejo también. El conejo tiene 4 patas, entonces ahí está el problemita, ¿no? Este es un problemita clásico de sistema de ecuaciones, pero que al ser propuesto para primer año, no tienen esa herramienta. Entonces me imaginé que lo que podían hacer era una especie de cuadro, no sé, fue lo que me imaginé que pueden hacer, y ahí tenemos, que tienen que llegar a tener 21 cabezas y 54 patas. Entonces pensé, digo, bueno, imaginemos el caso de tener 21 perdices y 0 conejos. Entonces ahí tendríamos 21 cabezas y 42 patas, ¿verdad? Porque multiplicamos por 2 el número de perdices. Y después, bueno, pues vemos que ahí tenemos el número de cabezas, pero no llegamos al número de patas. Entonces necesitamos empezar a agregar conejos, ¿no? Entonces, bueno, sacamos una perdiz y agregamos un conejo. Entonces ahí vamos a seguir teniendo 21 cabezas, pero vamos a pasar a tener 46 patas. Y así sucesivamente. ¿Tá? O sea, el día 19, 2, las cabezas siempre se mantienen, pero acá va creciendo de a 2, ¿no? Ahí podemos hacer la cuantita, ¿no? Al 19 lo multiplicamos por 2 y al 2 por 4, entonces llegamos ahí. Pienso que los grises podían pensarlo de esta manera, el que lo haya resuelto, hasta llegar al número que me piden, ¿no? Lo voy a completar para que quede ahí en la presentación. Y ahí, creo que me sobra un renglón, o yo me perdí en algo. No, me sobra puse un renglón de más. Bueno, ahí, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Ahí tenemos 21 cabezas y 54 patas, con 16 perdices y 5 conejos. No nos llega ahí. Perdón, a ver, ¿qué fue lo que me comí ahí? 21 cabezas. No veo en 54. qué parte. Bien, 420. Ah, no, a ver. En el primero sumaste 4 patas en vez de 2. En el primer Ahí va. salto. En el Mira. primero... Pasaste de 42 a 46. Ah, bien, gracias Mauri. Acá. Ahí va. Por eso que yo digo, ¿cómo? Había contado bien los renglones entonces. Acá. 28, 50, 52, y bueno, y acá 54, claro. Y acá tenemos 15 y 6. Ahora sí, por eso era que no me quedaba. Perfecto, entonces la respuesta correcta sería 15 perdices y 6 conejos. Y ya está. Sería eso. Pienso que por ahí podía... La mayoría de los que estuvimos viendo, la mayoría lo realizó así, ¿no? Como tablita. Sí, sí. Y sí, porque en primer año, digo, era la manera que lo podían encarar. Gracias, Marcelo. De nada. Bueno, del ejercicio 3 no está el representante, así que capaz que lo hablamos ahí entre todos. Bien. ¿Cómo era la letra? Comparto la imagen. Era el de geometría. Ah, sí, es bastante sencillo de explicar. Es también. bastante simple, sí. Bueno, tenemos 2 triángulos
el ABC es equilátero, el BD también es equilátero, y además son iguales entre ellos los triángulos. Después tenemos que el ángulo EBC, está marcado acá, mide 80 grados, y hay que calcular cuál es la medida X del ángulo BAE. Como los dos eran triángulos, el ABC y el BD son triángulos equiláteros iguales, todos los lados de ellos son todos iguales, entonces, en particular, este lado es igual con este. Entonces el triángulo ABE es un triángulo isósceles. Además tenemos que, como el ABC era un triángulo equilátero, podemos obtener que este ángulo de acá vale 60. Ahora para escribir ahí si se me complicó, le pongo texto. Si este es 60. ¿Listo? ¿Está? Con eso consideramos el BAE, que es isósceles, entonces. Tenemos que este ángulo ABE vale 140, me quedan 40 grados para repartir entre estos dos ángulos que son iguales, por tanto, la X vale 20. Bien, clarito. Pronto. Rapidito. Sí, sí. Listo. Y el 4 tampoco está muy mal, ¿no? No, no está, no. Pero ese yo no lo, yo se lo puedo explicar. Lo puedo explicar cortito. No me acuerdo cómo era. Comparto, Mauri. Dale. Y, ME y TTT. Está. Entonces, cada letra representa un dígito, un número del 0 al 9. Y bueno, hay que averiguar la suma de los 4 dígitos que aparecen ahí. Un dígito Y, un dígito E, que aparece 2 veces, un dígito M y 3 dígitos T. O sea, que este es un número de 2 cifras. El Y, no sé si se ve cómo estoy apuntando o no. No. No, ahora no. ¿Dónde tengo? No puedo hacer anotaciones en la pantalla. Capaz que porque tenés que compartir la voz. Sí, supongo que sí, porque Sí. yo Dejo de compartir. estoy viendo. Está, yo lo escribo acá. Comparto pantalla. Bueno, decía YE, un número de 2 cifras, por, ¿cómo era? ME, otro número de 2 cifras, tiene que dar un número de 3 cifras. Bueno, la verdad que no. Y la pregunta, lo que te preguntan es cuánto vale la suma de todas las cifras. Espero que se cumple. La verdad que no sé cómo lo podría pensar un chiquilín. No sé si alguien vio que lo hayan resuelto a este. Solo Sí, que yo vi algunos tanteos nomás. sí, en realidad yo vi algo que estaba bien interesante, que empezaron por la cifra TTT. Entonces, marcaron todos las triple T, digamos, números iguales, y se escribieron 111, 222, y así hasta el 999. ¿Cómo lo podían generar? ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, luego, como saben que al hacer una multiplicación, iban descartando cosas, ¿no? Y E tiene que ser igual a E, porque decía letras iguales, dígitos iguales. Entonces,
no podría ser 1, ¿tá? Por ejemplo, el 111, porque la única manera sería de que E valiera 1. Ah, entiendo. Se planteaban, por ejemplo, que hacen el producto, ponen una cifra acá, con esa esquemita. Exacto. Si fuera el 1, 1, 1, tendría que ser... Y ya se quema de que E vale 1, entonces T no va a poder valer 1, porque a letras diferentes, números distintos. Claro, tendría que quedar un 1 acá va a quedar algo, no sé, acá también. No sé cómo quedará, pero bueno, acá tiene que venir un 1 para que al final quede un 1. Exacto. Así que por eso descartan a este. Exacto. Está bien. Y de la misma manera o con el mismo razonamiento, llegaban a la conclusión que el único número que les quedaba libre para poder trabajar era el 999. O sea, lo pensaron al revés. Eso No me parece pensé- mucho mejor que la solución que yo iba a decir, más natural. Entonces se quedaban con el 999. Faltaría ver cómo descartar los otros, pero digamos, sería parecido. Exacto. Y una vez que tienes el 999, Y una de las opciones, exacto. Entonces, una de las opciones sería de que E valiera 3, en cuyo caso no le funcionaba, porque probaban con 3. Si es 3, te queda 3 por 3, 9 acá, y al final termina con 9. Exacto. Pero no anda. Pero no funciona, entonces seguían descartando. Pero, por lo tanto, seguían buscando otro E de tal manera de que le diera 9. El 7. El 7. Se entendió como T igual 7. O sea, acá ya sacaron que T igual 9, probando acá sale que E igual 7, y bueno, los otros saldrán probando. Sí. Yo tengo una manera sí. Perdón, la solución o posible solución sería 27 y 37. Acá 27 y acá 37. Así que todo eso suma 14 y 5, 19. Yo lo que agarré fue, digo, TTT es T por 111, y T es un número del 0, de 1 a 9. Y 111 es 3 por no sé cuánto. Ponele 27, 37, ponele. ¿Sí? Entonces, según cuántos, acá ya tengo escrito el TTT como el producto de dos números. Uno de ellos es 37. Y el otro es el T por 3. Y bueno, la única manera que T por 3 termine en 7 es que T sea 9. Entonces, 9 por 3 es 27. Y llego a los mismos números. Pero es una forma de pensarlo que pasa por esto acá. Está mucho mejor la forma esta de probando, ¿no? Esto es más como para, no de primero el liceo, me parece, pensar en esta igualdad ahí. Sí, descomposición de factores, no sé si ellos ¿no? Bueno. Excelente. Un detalle, Mauri, ahí en la suma, que no es 19 porque hay que sumar el T ahí, no los dos E. Yo sumé estas cifras acá. Claro, tengo que sumar más 9, 21 queda entonces. Sí. 21. No sé por qué preguntan la suma de las cifras. Podrían preguntar cuáles son las cifras directamente. Bueno, ahí más o menos lo discutimos el problema. Bien. Genial. Entonces, terminamos el 4. Exacto, terminamos el nivel 2. Pasamos a nivel 3. Nivel 3, problema 1, Karen, otra vez. Karen. Sí. Voy yo.
¿Cuál era? Otra vez los capicúas. Bueno, en este caso dice un número palíndromo, es aquel que se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. ¿Cuál es la menor cantidad de dígitos que se deben eliminar en el número ese que está ahí? 87.979.981, para que el resultado sea palíndromo. Bueno, y acá hay diferentes interpretaciones, también es lo que hemos visto ahí cuando estuvimos corrigiendo. Hay algunas opciones que presento ahí. A ver, en el primer caso, si eliminamos el 1, bueno, ese 1 que está por último siempre hay que eliminarlo porque no hay forma de que el número quede palíndromo si hay un 1 al final y no tenemos ningún otro 1 para poner al principio. Entonces el 1 se va. Ahora, si se va el 1 y estos dos 9, como es el primer caso, el número que resulta es palíndromo. Otra opción puede ser eliminar el 1 y eliminar los dos 7. De ahí también obtenemos un resultado que es palíndromo. Y otra opción diferente podría ser eliminar el 1S, un 7 y un 9, por ejemplo, y también lo que obtengo sigue siendo palíndromo. Entonces, en cada caso, yo eliminé 3 numeritos, ¿no? Pero mirando la letra, hay un detalle que pregunta cuál es la menor cantidad de dígitos. Entonces, si lo pensamos como dígitos, en este caso, en el primero, por ejemplo, que yo eliminé 2 veces el 9, es un único dígito que estoy eliminando. Es un único dígito el 9, pero lo estoy eliminando al mismo 9 2 veces. Entonces ahí se me generan diferencias entre las distintas opciones que marqué ahí. En esta primera situación, como que las 3 opciones serían igualmente válidas porque elimino 3 números en cada caso. Pero si me fijo en el tema de los dígitos, ahí ya cambia un poquito la situación. Porque en el primer caso, como dije recién, que eliminé 2 9 y un 1, como dígitos estaría eliminando solo el 9 y el 1. Situación similar en el segundo ejemplo que planteé, que eliminé los 2 7 y un 1. Ahora, en el último caso, eliminé 3 dígitos diferentes, el 7, el 9 y el 1. Entonces ahí me estaría, conviene más la primera o la segunda opción porque elimino solo 2 dígitos. Ahora, eso depende mucho de la interpretación que le hayan dado los gurises a la letra, ¿verdad? Porque eso de dígitos que yo dije, tal vez los gurises no lo interpretaron de esa manera. En la mayoría de los casos no, sino que tuvieron en cuenta solamente la cantidad de números que tachaban, ¿verdad? Entonces, se considera igualmente de válido que eliminen 3 numeritos, por más que en dígitos sean solo 2. Entonces, las diferentes opciones, esas que mostré al principio, las consideramos a todas como correctas. Incluso, hubieron varias pruebas donde los chicos modificaban el orden. Se quedaban con determinada cifra, pero reordenada. Entonces decían que eliminaban 2 dígitos y lo reordenaban, de tal manera de que les quedara un palíndromo. Sí, a mí me pasó eso, yo vi varios que reordenaban. ¿Por qué reordenaban? Porque lo entendieron así. Claro, pero varios reordenaban, no uno Sí. o dos. Habían entendido. Ahí va. Claro, al reordenarlo, se eliminan menos cosas, porque ahí sí podemos meter el 1 en el medio, por ejemplo. O sea, sí. Claro. También hay algunos que interpretaron el tema de eliminar con hacer una resta. Vimos casos de esos, que restaban algún cierto número a ese que estaba ahí para que el resultado fuese un número palíndromo. Karen, en ese caso de reordenación, ¿lo toman como correcto? Sí, si se explicó bien eso, sí, Ah. lo tomamos como correcto. Buenísimo. ¿Sigo? ¿Va o empiezo? Sí, Moni, te toca. Muy bien. Nivel 3, problema 2 de geometría. Dice en la figura, ABC y ABD
son triángulos isósceles, con la distancia de A a B igual a la distancia de A a C, y la distancia de A a D igual a la distancia de B a D. ¿Ah? Dice, sabiendo que X más Y es 220 grados, determina la medida del ángulo DBC. Dice que, bueno, aclara como siempre que la figura es solamente a los efectos de mostrarles como presentación, no respeta las amplitudes ni las medidas de los ángulos. A ver, esperemos que esto me cargue rápido. Ahí. Bien, bueno, ahí tengo la representación y vamos a marcar los datos que tenemos. El primer dato que encontré como relevante es que la medida de las amplitudes de X e Y sumaban 220. Después, ahí, que el triángulo ABC, es isósceles. Entonces, al ser isósceles, el ángulo beta en A, en ese triángulo, es el mismo que en B, en el mismo triángulo. Por lo tanto, por la propiedad de la suma de los ángulos interiores, que es 180, lo escribí como que I más 2 beta iba a ser igual a 180. Y ahí despejé el valor de la amplitud de I. 180 menos 2 beta. De la misma manera, ¿tá? Ahí me quedó mal, acá es, disculpen, el anterior era ABD, acá me quedó, eso lo modifico después para subir al PDF si lo desean, o el GeoGebra. Ahí va, ahí va. De la misma manera, ABC, ¿tá? Es isósceles, entonces 2 veces la amplitud de beta más zeta es la medida de la suma de estos dos ángulos, ¿no? O sea, beta más zeta es igual que el ángulo en C. Por lo tanto, 2 beta más zeta más el ángulo en A. Fíjense que el ángulo en A, esto es llano, porque es la prolongación del lado AC, o sea, AE es la prolongación del lado AC, es un ángulo llano en A, entonces queda 180 menos X, es la amplitud del ángulo en A en el triángulo ABC. Le sumé 180 menos X, y bueno, lo mismo, ¿no? Por propiedad de la suma de los ángulos interiores de un triángulo, pude despejar el valor de X. Con esto, y utilizando el primer dato, me queda, esto que está remarcado en verde, que es 180 más 2z, y por otro lado el dato inicial de que la suma de X más Y daba 220, entonces obtengo que 2 veces el valor de z es 40. Por lo tanto, z vale 20 grados. Muy bien. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Este tipo de problemas está en el nivel 3. O sea, es para segundo y tercero del liceo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que este tipo de problemas los pueden resolver? En mi opinión personal, hay dos cosas a tener en cuenta. Una es la parte de geometría y otra es la parte de sistemas, ¿no? O expresiones algebraicas, digamos, para poder representar este tipo de cosas. Entonces, la parte de geometría, los chicos de segundo la pueden manejar bien, ¿no? La suma de ángulos interiores de un triángulo, eso lo manejan bien, pero no tanto el tema de ecuaciones
y porque recién comienzan, ¿no? En los programas de segundo año, recién a mitad de año uno empieza con algunas expresiones algebraicas, con ecuaciones, con determinadas igualdades. Entonces, ahí me parece que tienen mayor dificultad. En cuanto a los chicos de tercero, a esta altura del año, incluso ya podrían estar trabajando con sistemas. Entonces, en ese sentido, tienen una ventaja importante los chicos de tercero. Me parece que sí es posible que los chicos puedan resolver este tipo de ejercicio, pero con esa salvedad que tienen más dificultad los de segundo, porque no tienen las herramientas matemáticas como para poder resolverlo de esta manera. La otra es por tanteo. Esa es mi opinión. ¿Corrigieron algo ya de eso, Mónica? Como para contractar, digo, como para ver eso que vos estás diciendo, Está como... todo corregido. ¿Y, Y sí, qué? y ¿Más al tanteo? ¿O? Exacto. Se repite lo que estaba diciendo, o sea, los de tercero aplican algo, Sí, ¿no? Pero no siempre se dan cuenta que es un sistemita, claro. ¿no? O que sale sumando, por algo les da la suma de x más y, porque tienen que trabajar en dos triángulos diferentes, ¿no? Y ver sobre todo la diferencia, que el ángulo, eso que mostraba recién, ¿no? Que el ángulo en A, en el triángulo ABC, era 180 menos el valor de X, ¿ah? No estaba fácil reconocer. Yo creo que en ese nivel era más, pasaron por otros ejercicios más que por lo de geometría. Usualmente pasa eso. Los ejercicios de geometría son los que menos resoluciones correctas hay, sí. Pese a eso, varios resolvieron igual correctamente el ejercicio Y hubieron otros que le dieron un posible valor a la X y a la Y, de forma que sumen el 220. Y a partir de eso trabajar. Gracias. Bueno, ¿cómo seguimos? Problema 3, nivel 3. Voy yo. Avíseme cuando cargue la presentación. ¿Ya ¿Se está? ve? Bueno, Luis tiene un profesor que califica sus escritos con notas enteras entre 0 y 10 inclusive. En sus primeros 5 escritos, Luis obtuvo las calificaciones 3, 4, 7, 10 y 9. Después de hacer el siguiente escrito, el promedio de sus 6 calificaciones resultó un número entero. Al realizar el séptimo escrito, el promedio de sus 7 calificaciones fue nuevamente un número entero. ¿Cuáles fueron las calificaciones que pudo obtener Luis en el sexto y en el séptimo escrito? Indica todas las posibilidades. Bueno, ahí bueno, tampoco, o sea, promedio quizás como conocimiento cultural, no creo que he visto como media aritmética en estadísticas a esta altura del año, ni siquiera ni en tercero, ¿no? O sea, no sé, depende de cómo empezó cada profe, pero casi, generalmente se deja medio para el final. Así que promedio, como están acostumbrados ellos a hacer el promedio de sus notas, que se supone que lo maneja. Pero bueno, ¿cómo era la cosa acá? 3, 4, 7, 10 y 9, bien. Entonces tenemos ya... a ver, esperen que esto demora un poquito en cargar, para que se tiene que mover el bichito ahí, ahí está. Tenemos 5 escritos ya, hechos, eran 3, 4, 7, 10 y 9, ¿no? 10 y 9. 5 escritos corregidos, ¿tá? Ya con esas notas. La suma de esas notas nos da 33, ¿sí?
Si sumamos todo eso, ¿tá? Si quieren ponemos acá unos signitos de más. Aunque ese promedio no me interesa, ¿no? Me interesa solamente la suma, ¿tá? Que esto es 33. Lo que me interesa es que cuando le agregamos un sexto escrito, ahí sí el promedio sea entero. Entonces, si tenemos 33 y vamos a tener un sexto número, bueno, va a tener que ser múltiplo de 6 para que sea entero, ¿no? Entonces, puede ser que este escrito sea de 3 o de 9, ¿no? Entonces, si es 3, nos va a dar 36 y dividido 6 me da entero, y si es 9, 42 y dividido 6 me da entero. ¿Tá? Esas son las dos posibilidades para el sexto escrito. Después tenemos que analizar por separado cada uno de estos, ¿no? Así que lo dejo aparte al 9 ahí y nos quedamos con que suponemos que el escrito número 6 se sacó un 3. Entonces, ¿qué puede pasar con el séptimo escrito? Bueno, hasta acá tenemos una suma de, ¿no? Si lo sumamos acá, si consideramos que estamos tomando como que se sacó, ¿cómo es? Se sacó 3 en ese otro escrito. Bueno, hasta acá tengo 36. Entonces, tengo 36 y necesito que al agregar un séptimo escrito, el promedio siga siendo entero. Por lo tanto, tiene que ser múltiplo de 7 esta vez. Entonces, los gurises se tienen que dar cuenta de que el siguiente múltiplo de 7 después del 36 es el 42. ¿Ah? Entonces, la calificación que podrían sacarse en este escrito, en el séptimo, sería de un 6. Y puede ser que haya otra posibilidad, asumiendo que el sexto fue 36. Y bueno, necesitaríamos sumar 6 más, ¿no? 7 más, perdón. Por lo tanto, no se puede, porque me paso de las posibles notas que tengo. ¿No? Porque tendría que sacarme un 13, ¿no? No serviría. Entonces, en principio, tengo esta posibilidad. 3,6. Con el 9, ¿tá? Acá cambiamos esto por un 9. Y acá sacamos esto, lo dejamos por ahí, y la suma nos daría 42. Como tenemos que lograr un promedio de 7, ya el 42 es múltiplo de 7. ¿Está bien la conexión ahí? ¿Se escucha bien? Porque se me fueron las caras. ¿Yo me corté o no? Sí, ¿O estoy perfecto, bien? se escucha para nada. Se escucha bien, Marcelo. Bien, entonces el 42 ya es múltiplo de 7, por lo tanto puede ser que en el séptimo escrito se haya sacado un 0 el pobre, ¿no? Y después puede ser que se haya sacado un 7. Para que la suma sea 49 y siga siendo múltiplo de 7. Entonces ahí vamos a tener esta 9,0 y 9,7. Y no encontré más, porque después también nos pasamos de las posibles notas que tenemos. Buenísimo. Y como acotación O sea que la respuesta sería, no sé si ustedes miran y lo tienen en cuenta a cómo expresan la solución o es un detalle, pero bueno, serían una solución constituida por 3 pares, ¿no? algunos encontraron 2, el Ujú. 3
y el 9 con el 0. La mayoría. Sí, quizás porque se quedaron ahí y no siguieron buscando, como que se conformaron con esa posibilidad y no. Excelente. Me gustan los dibujitos, el Bien. Geniali está Entonces, genial. siguiendo con el cronograma, Enzo. pasamos a Enzo con el ejercicio 4 del nivel 3. Enzo hace rato que está sonriendo, pero no sé. Está Ahí, duro ahí. ahora, Sí, bien. ahí va. Bueno, ahí comparto. Ahí ya se ve. Ahora sí. Bien. Bueno, entonces esta es una posible resolución del problema 4 nivel 3, que lo que decía era cuántos números naturales de 5 cifras terminan en 7 y son múltiplos de 3. Entonces, que sea múltiplo de 3 es lo mismo que decir que sea divisible entre 3 y esto es que la división entera tenga un resto 0. Entonces, una regla que nos ayuda es la regla de divisibilidad entre 3, que justamente nos dice que un número natural es divisible entre 3 si la suma de sus cifras también lo son. Entonces esto es una de las cosas importantes a tener en cuenta. Y otra cosa es que al hacer la división entera de un número entre 3, el resto puede ser 0 para los que son múltiplos de 3, puede tener resto 1 o resto 2. Entonces, sabiendo esto, una manera en la cual se puede resolver el ejercicio es separar el número de 5 cifras en un número de 3 cifras y otro de 2. Y ahí lo que haríamos es contar de cuántas maneras puedo escribir las primeras 3 cifras y hallar el resto que tendría cada una de esas maneras. O sea, el resto de dividirlo entre 3. Siempre que diga el resto va a ser el resto de dividir entre 3 el número. Y luego de tener eso, ver cómo podemos acomodar la cuarta cifra, de manera de que al sumarla a las primeras 3, esa cuarta cifra y el 7, me queda un múltiplo de 3. Bien, entonces vamos con la primera parte, y es de cuántas maneras puedo escribir las primeras 3 cifras. Tenemos una restricción para la primera cifra y es que tiene que ser distinta de 0. Porque si fuera 0, en realidad me quedaría un número de 4 cifras. Entonces los valores que puede tomar la primera cifra son los valores del 1 al 9, que son 9 valores distintos. Para las otras 2 cifras no tenemos restricciones, entonces pueden tomar cada una 10 valores distintos. Entonces tenemos que, bueno, acá se ve eso, que para la primera cifra tenemos 9 posibilidades, para la segunda tenemos 10 y para la tercera también 10. Entonces cuando hacemos la multiplicación, nos queda que tenemos 900 maneras de escribir las primeras 3 cifras. Estas 900 maneras son números consecutivos, arrancan en el 100 y van hasta el 999. Y además 900 es múltiplo de 3. Entonces, si hallamos el resto de dividir cada uno de estos números entre 3, vamos a tener que hay 300 números con resto 0, 300 números con resto 1 y 300 números con resto 2. Esto se ve, por ejemplo, si lo empezaríamos a hacer, sería que el 100 tiene resto 1, 101 tiene resto 2, 102 tiene resto 0, 103 resto 1 y así sucesivamente. Bien, ahora vamos con la segunda parte. Las últimas 2 cifras, nosotros sabemos que la última tiene que ser 7 porque nos pide la letra. Entonces, en esta tabla que tenemos acá, podemos ver cuánto da la suma de el 7 con los diferentes valores que puede tomar la cuarta cifra, eso lo tenemos acá, y el resto que nos da cada una al dividirlo entre 3. Entonces, bueno, tenemos los números desde el 7 hasta el 16, y vemos que, bueno, el 7 tiene resto 1, el 8 tiene resto 2, y así sucesivamente. Y entonces vemos que hay 3 valores que puede tomar la cuarta cifra, que al sumarlos con el 7 me da un resto 0,
tengo 4 valores que puede tomar la cuarta cifra, que me dan un resto 1, y 3 valores que me darían un resto 2. Y bueno, entonces para terminar el ejercicio ya tenemos las dos partes, tenemos los 900 números de las primeras 3 cifras, y, o sea, con sus respectivos restos, y los diferentes valores que puede tomar la cuarta cifra y qué resto me deja eso al sumarse con el 7. Y acá viene capaz lo más complicado de explicar, que sería que tenemos que emparejar las diferentes cifras o los diferentes números de 3 cifras con los de 2 cifras, de tal manera de que siempre me quede un resto 0. Si me queda resto 0 siempre es que son múltiplos de 3. Entonces, para los 300 números que ya tenían resto 0, la cuarta cifra puede tomar el valor 9, 12, no, perdón, 2, 5 u 8. Que son los que hacen, al sumarse con el 7, me quedaría un resto 0. Para las 300 cifras, las 300 números que tenían un resto 1, tengo que sumarlas con alguna cuarta cifra que me deje resto 2, cosa de que si yo al sumar me va a quedar, o sea, al dividirlo entre 3, me va a quedar la cantidad de veces que entraba el 3 en las primeras 3 cifras y un 1. La cantidad de veces que me entraba el 3 en estas últimas 2 cifras y un 2, y ese 2 y ese 1 se combinan en un 3, y ahí ya quedaría de resto 0. Y lo mismo para las que tienen de resto 2 y resto 2 con las de resto 1. Acá ya está la cuenta, que sería los 300 que tenían resto 0, con las 3 posibilidades de que mantienen el resto, los 300 que tenían resto 1, con las 3 posibilidades que tienen resto 2 de la segunda parte, y los 300 que tenían resto 2 con las 4 que tenían resto 1 de la segunda parte. Y bueno, la suma de esto me da que hay 3000 números de 5 cifras que terminan en 7 y son múltiplos de 3. No sé si hay alguna duda, capaz de repasar algo, o si fui muy rápido. No, está bien, está bien. Clarísimo. Bueno, gracias. Te queremos en los talleres, Enzo, para hablar de divisibilidad. Todos los ejercicios con Teo van para Enzo. Con esto terminaríamos el nivel 3 y comenzaríamos con el nivel 4, que en el ejercicio 1 habíamos quedado que como era bastante ejercicio en vez de problema, lo dejamos por escrito para agilizar la presentación. Y entonces el 2 era Luis el que lo tenía, que no está, ¿no? No, no está, pero dejó una imagen. Acá se ve el ejercicio 1, el problema 1, que es un ejercicio más bien, y el que me molestan las caritas. El ejercicio 2, este es el problema 2, es el que vamos a resolver. Dice, se tiene una grilla cuadriculada, como en la figura. ¿Se ve el puntero de mi mouse? Sí. Está. Esos puntitos, ¿cuántos cuadrados tales que 4 de sus vértices coincidan con los puntos de la grilla se pueden formar? Bueno, entonces acá, ahora les voy a mostrar la imagen que pasó Luis, que le disculpo por no poder asistir. El asunto es, primero, visualizar algunos cuadrados. Por ejemplo, los más fáciles son los que son así. De esos hay un montón, ¿no? Bueno, hay que contarlos. ¿No? Después hay cuadrados que son un poco más grandes. Por ejemplo, este. De esos también hay unos cuantos, ¿no? Ese se puede ir corriendo eso para la derecha o a la izquierda. Acá hay uno. De arriba hacia abajo. Hay unos cuantos, bueno, hay que contarlos.
Bueno, cuadrado más grande que ese no hay. Si pensamos en un cuadrado orientado así. Pero hay cuadrados inclinados, que ya son más difíciles de ver. Por ejemplo, este. Este está inclinado 45 grados. De esos también hay varios. Hay otro. Bueno. Inclinado 45 grados, ¿hay más cuadrados que estos? Bueno, sí. Por ejemplo, en vez de que el lado sea uno solo, como este, que sea dos de largo, 2 diagonales de largo. Ese es otro. De esos hay unos cuantos. También hay que contarlos. Hay otro. Hay otro. Bueno, hay unos cuantos de esos, de 45 grados, y que al lado son 2 diagonales chiquitas. Y bueno, también hay de 3 diagonales chiquitas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Como que hay ese solo, ¿no? Sí. Entonces, esos son todos los que hay torcidos 45 grados. Pero también hay torcido otra cantidad. Por ejemplo, acá, por ejemplo, no sé qué ángulo será ese, pero digamos, 2 y 1 dependiente. De esos también hay unos cuantos. Torcido esa cantidad. ¿No? Podría ser torcido esa cantidad, pero el lado más largo. A ver, ese si funciona. No, ese se me sale, ¿no? De este no hay. No. No menos. No. Es que uno menos no. Ah, con dos, perdón. O sea, Después otra inclinación posible sería, en vez de 2 y 1, sería 3 y 1. Por ejemplo acá. 3 y 1. De eso hay también. Puede ser para el otro lado también, simétrico. Simetrizar esa figura. Bueno. Y le voy a mostrar el dibujito que hizo Luis. No sé si quiero ver ese dibujo. Le voy a mostrar el dibujo de Luis. Ahí lo compartí, no sé si se ve. ya todo grabado. Sí, excelente. Bueno, entonces ahí están dibujados y contados todos los tipos de cuadrados. Cada figura, acá abajo dice 20 más 10 más 2. 20 hay acá hay 10, acá hay 2, acá hay 13. Después el que esté mirando el video puede detenerlo y mirar. Pero más o menos, como que además de contarlo, lo interesante era visualizar nuevos tipos de cuadrados, no solamente estos dos tipos. O por ejemplo, a 45 ya está. Hay algunos a 45 también. Hay otros. Hay otras inclinaciones como esta, como esta, como esta. Está ahí más o menos como para dar una idea. Bueno, y dice Luis que son 81. Creo que como idea está Genial. con esto. A mí lo que me resulta interesante es el tiempo que lleva, ¿no? O sea, pensarlo primero, ¿tá? Y observar, para los chiquilines, observar las posibles posiciones, primero que nada. Claro. Y después de identificar las posiciones, contabilizar todas las, y sin olvidarte de ninguna. Yo creo que eso es una dificultad importante. Y la Sobre estrategia, todo, ¿no? La estrategia para organizarse no es fácil eso para los gurises. yo creo que no encontramos ninguno que tuviera, hubiera no, sí, o sea, sí encontraron la mayoría más de 30, 40, 50, incluso 60 creo, ¿no, Karen? Sí, sí. Pero 81 no.
Está genial esto. Gracias, Mauri, por compartir. Gracias. Bueno, problema 3, Mónica. Ay, me tocaba. Bueno, ahí vamos. El trapecio. Sí. Mónica, ¿vos hiciste todo lo que es geometría? Sí. Yes. Aguárdenme a ver si puedo salir de acá. Aquí. Esto vamos a cerrar. Bien. Bueno, nivel 4, problema 3. ¿Lo ven ahí? Sí. Bien. El problema 3 tiene una componente importante de construcción engorrosa. ¿Ah? De las cosas que yo vi mientras estábamos aplicando era básicamente la construcción. Un problema importante para construir este tipo de ejercicios. Bueno, dice, se considera una circunferencia de centro O, pide que AK sea uno de sus diámetros, se va a tomar un punto B, lo voy diciendo medio rápido, porque podemos alternar luego con la imagen. Se pide un punto B perteneciente también a la circunferencia, de modo que el ángulo OAB tenga una amplitud mayor que 60. Por B se va a trazar una cuerda paralela al diámetro AK. Dice, sea de el punto en el diámetro AK, tal que el cuadrilátero ABCD es un paralelogramo. El diámetro que pasa por B vuelve a intersecar a la circunferencia C en el punto N. O sea que ahí tenemos otro diámetro. Sea M entonces, además, el punto de corte diferente de C de la recta CD con la circunferencia. Hay que demostrar que las distancias de C a K sea igual a la distancia de K a N y de N a M. Disculpen que esto demora en cargar. ¿Ven ahí? Sí, se ve bien. Bien. Bueno, lo primero que consideré, más o menos en el orden que solicitaba la construcción, de que la cuerda BC, o sea, va a estar contenida en una recta paralela a la recta que contiene el diámetro AK. Eso por construcción. Por lo tanto, el cuadrilátero ABCK está inscripto en la circunferencia. Lo que determina, por estar además contenido en rectas paralelas BC y AK, que la distancia de AB es igual a la distancia de CK. Después me dice, o planteo, mejor dicho, que la distancia de A a O es igual a la distancia de O a B, de O a N y de O a K, porque son radios de dicha circunferencia. Además, puedo observar que el ángulo en O, en el OAB, perdón, A o B, es igual al ángulo K o N por ser opuestos por el vértice. Por lo tanto, el triángulo ABO y el triángulo ONK son congruentes. Por lo tanto, por congruencia de triángulos, la distancia de AB va a ser igual a la distancia de N acá. ¿Voy bien?
Voy muy rápido, muy despacio. No, está bien. Bien, bien. Bárbaro. Después, por construcción también, AB es paralela a la recta CM, porque en principio me decían que debo trazar o representar un punto D en la diagonal acá, ¿ah? Y posteriormente me dice que esa recta, ¿ah? Además de C, va a cortar en M a la misma circunferencia. Por lo tanto, como me decía que ABCD era un paralelogramo, ¿ah? La recta CM es paralela a AB. De la misma manera que justifiqué la primera parte, entonces el cuadrilátero ABCM está inscripto en la circunferencia de centro O. De esa manera, la distancia de A a M es igual a la distancia de C a B, dado por estas dos condiciones anteriores, de que está inscripto y que AB es paralela a CM. Por otra parte, la distancia de B, a ver, acá es N, pero estoy con dislexia, acá es de B a N, perdón, y de A a K son iguales porque son diámetros. Esto, otra vez, reitero, lo modifico para la presentación y compartir el GeoGebra. De esa manera, tengo que los cuadriláteros A, B, N, M, ¿ah? Son congruentes, o sea, es congruente con el cuadrilátero A, B, C, K. ¿Se ve esa congruencia? Sí. Perfecto. Por lo que esto implica que la distancia de N a M es igual a la distancia de C a K. De 1, 2 y 3, marcados en verde, por transitividad, llego a lo que me pedía, que la distancia de C a K es igual a la distancia de K a N e igual a la distancia de N a M. Muy bien. Esto es nivel 4, ¿no? Sí, Cuarto y quinto Nivel. liceo. Bueno. cuarto y quinto. Y ya que estamos comentando las dificultades, al momento de corregir, observamos eso, ¿no? Lo mismo que había observado en la propia aplicación. Incluso conversando con algunos de los chicos, me decían que lo que más engorroso, lo que más tiempo le llevó, fue la representación. Después que representaban, se daban cuenta de qué estrategia utilizar. De hecho, disculpen, vuelvo a mostrar algo. Esta última parte, ¿tá? Me pasó el tip una estudiante, una chica, ¿tá? Porque yo lo iba a hacer por ángulos, ¿tá? Me iba a llevar por lo menos 3 pasos más. Y otra cosa que quiero mostrar es esto. Si bien el ángulo, dejé marcado ahí, me decían que el ángulo OAB tenía que ser mayor a 60, se sigue cumpliendo para menores. Ahí va. Ya va a depender también después del radio y demás. Entonces te asegurás que con 60 grados se cumple, y ya después va a depender también del radio. Ven que cuando D coincide con O, queda un hexágono regular. Eso. Muy bien. Gracias. Excelente. Y también esa pregunta que nos había quedado cuando nos juntamos de si era una condición necesaria, ¿no? El hecho de que el ángulo sea mayor a 60. Sí.
Bueno, problema 4, Karen, de nivel 4. Bueno, seguimos. El ejercicio 4. La pregunta es simple, dice, ¿cuántos enteros positivos x verifican que tanto x como x más 99 son cuadrados perfectos? Bueno, para arrancar, empecé a plantearme cuáles eran los primeros cuadrados perfectos, como para tener una referencia. El primer cuadrado perfecto es 1, positivos, ahí no, el 4, 9, 16. Y así ya ahí de una, que la mayoría de los estudiantes sacaron esto, se observa que el 1 es un cuadrado perfecto, si le sumo 99 me da 100, y el 100 también es un cuadrado perfecto, por tanto sería una solución que x fuese 1, que cumple con eso. ¿Tá? Pero la idea es, y habrán otros, cuáles serán los otros y cómo los encuentro. Entonces traté de buscar alguna estrategia que me sirva para eso. Entonces lo que observé primero fue, con esa listita que tenía de los cuadrados perfectos, para pasar de uno a otro, se le van sumando números impares consecutivos. ¿Vieron? Del 1 al 4 se le suma 3, del 4 al 9 se le suma 5, y así sucesivamente. Entonces, si yo necesito pasar de un cuadrado perfecto a otro cuadrado perfecto, le tendría que sumar 99. Por tanto, lo que me pregunté fue, ¿qué números impares consecutivos tengo que sumar para que dé 99? Y ahí encontraría cuáles son las otras soluciones, si es que hay. Bueno, planteando esto, lo primero fue, si yo tengo que sumar números impares consecutivos y tiene que dar 99, la cantidad de números impares que tiene que sumar tiene que ser también una cantidad impar, porque el 99 es impar, entonces si estoy sumando números impares, tengo que sumar una cantidad impar para que me dé un impar. Entonces arranqué por el primer caso, que era si tenía un único sumando, o sea, un único número impar que me dé 99, o sea, cuando tengo un cuadrado perfecto y el siguiente cuadrado perfecto ya sería el que le suma 99. Bueno, en ese caso, si tenía un único sumando, me quedaba de una, expresé, bueno, el número impar como 2n más 1, ya tenía que ser 99. De ahí saqué que la n tenía que ser 49. Por tanto, ¿cuál era el cuadrado perfecto? 49 al cuadrado, 2401. ¿Y cuál era el siguiente si lo sumaba a 99? 2500. ¿De dónde salía el 2500? De 50 al cuadrado. Así que acá ya tendría otra solución, que la x valga 2401. Cumple que si le sumo 99, me da 2500, que también es un cuadrado perfecto. Está. Eso con un sumando. Ahora tendría que probar con 3, no, porque tiene que ser impares. A ver, con 3. Bueno, ahí planteé la suma de los 3 impares consecutivos, como 2n más 1, más 2n más 3, más 2n más 5. Resolví la ecuación esa, me dio que la n tenía que ser 15. Así que los cuadrados, el cuadrado de 15 es 225, y los consecutivos serían 256, 289 y 324. Entonces, la x en este caso, ¿quién es la x? Es ese 225, que es un cuadrado perfecto, o sea, sale de 15 elevado al cuadrado. Y si le sumo 99, me da el 324, que sale a ser 18 al cuadrado. Entonces, otra posible solución, que x sea 225. Bueno, ya vamos 3 soluciones, ahí no, porque al principio habíamos hecho la del 1. Bueno, seguimos. Llegamos con 3 sumandos. Vamos a pasar a 5 sumandos, a ver qué sucede. Resulta que cuando hacemos con 5 sumandos, nos queda que la n no es un número entero, así que queda descartado. Con 7 sumandos tampoco da un número entero, por eso lo descartamos. Y nos vamos a 9 sumandos. ¿Qué sucede cuando están 9 sumandos impares consecutivos? La n tiene que ser 1. Entonces ese es el primer caso que habíamos visto al inicio. Si la x vale 1, le sumo 99, llego a 100, x más 99 me da 100, cumple, entonces también que es cuadrado perfecto. Pero, ¿a qué llegué con esto? El máximo límite de sumandos que puedo tener es 9, no puedo pasarme de 9 porque con 9 sumandos ya me dio que la n es 1, no puedo agregarle más.
porque si no me va a dar un número negativo y tenían que ser positivos los enteros. Por tanto, las soluciones que obtuve fue o que la x es 1, o que la x es 225, o que la x es 2401. 3 posibles soluciones. Con eso quedó pronto. Excelente. Brillante. Chiche. En ese Comenzamos caso con... encontré, perdón, No, sí, dale, me tiene dale. la cuchara un poco para las profes también. Faltó el comentario, sí, está bien. Sí. Dale, Mónica. En ese caso, al menos yo vi los dos primeros que nombró Cari. Ya el otro, no sé si habían desistido o qué, pero encontraron 2. Claro, ahí lo difícil era la forma de asegurarse que viste todos. Y Karen lo logró ahí con los impares. Esa observación está buenísima. Tenés que por llegar de uno al otro, expresando el 99 como suma impares consecutivos. ¿Sabes? Eso sí o sí tiene que ser así y tal. Y recordemos otra vez que nos pasa con este tipo de ejercicios como con segundo y tercero en el nivel 3. ¿Ah? Los chicos de, esto es cuarto y quinto, ¿ah? Los chicos de cuarto no siempre tienen las herramientas que sí tienen los de cuarto, sobre todo si hacen científico, ¿no? que pueden expresar, ¿ah? de forma más algebraica este tipo de patrones. Sí, igualmente les cuento que cuando lo pensé al principio no utilicé nada de álgebra, ¿no? Fue medio que probando, así, bueno, hice ese planteo de los primeros impares y vi que le iba sumando tanto, pero después para encontrar ahí cuáles eran, que yo lo planteé con resolviendo ecuaciones y despejando n, al inicio no lo planteé de ese modo, o sea, fui fijándome más, en realidad era, tenía que obtener un 99, ¿qué podía hacer para que sume 99? ¿Qué números sumados me daban 99? El primero que se me ocurrió, aparte del 1, era, bueno, hago 99 dividido 3, y ahí me queda el 31, 33 y 35, que son los 3 impares que si sumo me da 99 también. O hago el 99 dividido 9, y ahí me quedan todos los también. O sea, ¿qué número puedo dividir al 99 para que me dé entero? Claro. Sin usar mucha álgebra. Y Al momento después, planteando. divides entre 3 te da, yo qué sé, x, entonces los números son x más 1 y x menos 1. Exacto. Y entre 5 lo mismo. Si te da x dividido 5, es x más 1, x más 2, x menos 1, x menos 2. Eso. Eso. Bueno, justo 5 no funciona. No funciona ese tampoco. Así que estaban los divisores del 99 en el fondo ahí. Sí, eso. Excelente. Bueno, me parece que voy. Sí. ¿Te parece bien? Nivel 5 comenzamos. Nivel Mauri, 5 problema acá. uno. Ahí va. Bueno, el del polígono no lo pude hacer, pero alguien lo hizo. Y yo se lo voy a contar. Es una idea que está interesante. Y bueno, vamos a mirarla. Bueno, leo el problema. Dado los lados de un polígono regular convexo de L más M más N lados se han de trazar en 3 colores. L de ellos rojo, M amarillo y N azules. Por eso son L más M más N lados. Y bueno, pero sin que queden 2 lados contiguos del mismo color. ¿Tá? Entonces dice, expresa por medio de desigualdades condiciones necesarias y suficientes que deben cumplir los números L, M y N, la cantidad de cada color, para que sea posible realizar el trazado. Bueno, entonces, primero le voy a mostrar una cosita acá.
Entonces ya se ve, ¿no? Sí. Ahora que tengo Bueno, acá hice como un ejemplo para entender. Acá, miren acá. Hice un ejemplo como para entender el asunto. Y hice ahí un ejemplo con L2, con 2 rojos, 3 amarillos y 2 azules, y tienen que quedar intercalados. No pueden haber 2 consecutivos, 2 lados consecutivos. Bueno, lo primero para empezar para entender un poco el problema es que no importa eso de que el polígono es regular y convexo. Entonces acá, por ejemplo, dibujé esto mismo, todo retorcido. Son lados, viene un lado, viene otro lado, viene otro lado. No importa el largo de los lados, no importa el ángulo. Lo único que importa es que 2 consecutivos no sean del mismo color. Entonces, en realidad, esa parte del regular y convexo no importa. ¿Sí? Lo puedo pensar con un polígono, simplemente, sin pedirle ni regular ni convexo. O si quieren de otra manera, puedo imaginarme que el polígono es como yo tenga ganas. Para hacer el trazado ese. Bueno, entonces, hay una condición, y ahora vamos a esta parte de acá abajo, una condición que se tiene que cumplir, que son estas 3. Entonces, vamos a ver por qué se tiene que cumplir estas 3 condiciones. Vamos a mirar la primera, por ejemplo. L es la cantidad de lados de color rojo. Voy a subir un poquito. Entonces, si yo tengo dibujado el polígono, va a haber un lado rojo por ahí en alguna parte, otro lado rojo por ahí, otro lado rojo por alguna parte, todos los lados rojos, y entre medio tiene que haber lados de otros colores, formados uno o varios lados, entre medio de ellos, uno o varios lados, formados por los otros 2 colores, que son el amarillo y el azul. Entonces, si en este dibujo tengo L lados rojos, los lados estos, que no son rojos, tienen que ser por lo menos L. No sé si se ve eso. Acá hay uno o más lados. Acá hay uno o más lados. De otro color que no es rojo. Hay uno más. Son L pedazos de estos. Y bueno, si son L pedazos y cada uno tiene por lo menos un lado, entonces tiene que haber ahí, en lo que redondeé, más, por lo menos L lados. Y esos lados son N más M, porque están formados por los otros colores. Son los lados formados por los otros colores. Por eso la cantidad L de lados rojos tiene que ser menor o igual que la cantidad de lados formados por los otros colores. Por eso los colores tienen que quedar intercalados en los L espacios que dejan el rojo. Y el mismo argumento se aplica para este color y para este color. Si acá yo arranqué razonando con los L lados rojos, si hubiera arrancado razonando con los N lados, no sé cuál es el N, azules, hubiera sacado que tiene que ser menor o igual. El mismo razonamiento. Bueno, entonces esto es fácil de ver. Bueno, pero el problema, lo difícil que resulta, lo que resulta decir acá, es ver por qué esta condición también esa condición se tiene que cumplir. Esta condición es necesaria, o sea, se tiene que cumplir. Pero ¿por qué es suficiente? ¿Por qué si tengo L lados rojos, N lados azules y M lados amarillos, y esas cantidades cumplen estas 3 desigualdades, ¿por qué voy a poder trazar un polígono? ¿Cómo hago para trazar un polígono sabiendo que se cumplen estas condiciones? Porque estas condiciones son suficientes. Y bueno, y tenemos un dibujete acá, unos dibujitos que son estos. Bueno, ahí están las desigualdades. Acá. Y dice que es suficiente. Bueno, entonces dice que tenés que hacer así. Si tenés 3 números que cumplen eso, te podés formar un triángulo con esos, que tengan eso como la longitud de sus lados. ¿Tá? En realidad habría que, en el caso que se cumple un igual, por ejemplo, habría que considerar también, permitir el caso de un triángulo degenerado. O sea, un lado sea este, otro lado sea
de ahí hasta acá, y otro lado sea de ahí hasta ahí. El triángulo estaría como en un segmento. ¿Está? Pero si las desigualdades son estrictas, el triángulo no es degenerado. Así, ¿no? Entonces, bueno, te dibujas un triángulo y le pones los colores en cada lado. ¿Ah? Ahí está el polígono dibujado con esas cantidades de lados. Un lado azul, otro lado azul, otro lado azul, otro lado azul, otro lado azul, varios lados azules, varios lados rojos, varios lados amarillos, pero no están intercalados. Bueno, los va a intercalar. Traza la bisectriz, dice, y los intercala, el rojo con el amarillo. Fíjense que acá, abajo era rojo todo entero, ahora se intercambió con un amarillo del otro lado. Algunos sí, otros no. Haciendo eso, se logra que todo este sector quede intercalado. Entonces, aparte quedan dos colores intercalados sin consecutivos. Pero puede sobrar acá, en este caso sobra, dos rojos consecutivos. Bueno, todavía tengo todos estos azules consecutivos también. Entonces, básicamente, digamos, simetriza ahí respecto de la bisectriz, intercambia algunos intervalos con otros, y logra intercalar una buena porción. Y bueno, entonces le queda todavía por resolver el asunto de todos estos que son consecutivos y el mismo color, y los que hayan sobrado acá. En el dibujo solamente sobraron dos, podría sobrar más acá, solamente sobraron estos dos rojos consecutivos. Podría haber sobrado 20 rojos consecutivos. ¿Tá? Pero no muchos, pues esto no puede ser muy largo, esta partecita que sobra acá, si no se rompe el triángulo. Bueno, entonces, ¿cómo lo resuelve? A ver qué pasa. Simetriza de vuelta. Ahí. Simetriza de vuelta respecto de esta otra bisectriz. Toda esta parte ya estaba intercalada. Ya estaba bien. Todo esto ya estaba bien hasta por acá. Bueno, así que ese pedazo que quedó también está bien. Ese pedazo de ahí para acá. Y lo nuevo queda intercalado. Azul. Ahí quedó dibujado el polígono con los lados intercalados. Sin dos lados consecutivos. Bueno, fue una idea ahí tipo dibujística. Y esta es la solución de Damián Ferraro. Vamos a poner el nombre que fue que hizo. Si le ocurrió esto, no contó esta solución. Bueno, está. Listo. A mí me gustó esto del triángulo. Estuvo original, ¿no? Sí, sumamente original. Y claro, ¿no? ¿Cómo? Muy bien. Que además de original, claro, es una forma de mostrar que es una condición suficiente de manera clara. Ahí va. Bueno. ¿Sigo yo? No termino más. Bueno, vamos con el problema 2 del nivel 5. Estoy compartiendo supuestamente. Sí, se ve. Dice problema 2, nivel 5. Está. Este es el problema 2. Haya los números naturales x e y que cumplen las siguientes dos condiciones. 3 a la x más 1 más 3 a la x igual a y cuadrado, y la otra condición de que y posee 2022 divisores. Bueno, solución, una posible solución. Bueno, me dicen que trabajemos con la primera condición. Me dicen eso, ¿no? 3 a la x más 1 más 3 a la x igual a y cuadrado. Entonces el 3 a la x más 1 le puedo sacar un 3
factorizar un 3, y me queda así, 3 por 3 a la x. Ya se reescribe el 3 a la x más 1 de esa manera. Bueno, 3 por 3 a la x, 3 por 3 a la x más 3 a la x, está 4 3 a la x, me queda eso. Así que me queda que y por y, que sería y cuadrado, es igual a 4, que es el 2 por 2, este que está acá, 2 por 2, y el 3 a la x, que es esto, el 3 por 3 por 3, x veces. Esto es el 4, y esto es el 3 a la x. Bueno, entonces, ¿cómo va a ser el y? Bueno, esto que tenemos acá es una descomposición en el producto de números que son primos. El 2 es primo, el 3 es primo. Entonces, la única manera es que y sea eso que está ahí. Que y esté compuesto por un 2, bueno, por la mitad de los factores que aparecen arriba, digamos. ¿Sí? De los 2, uno solo, y de los x3 que hay, bueno, la mitad. X sobre 2 veces el 3. Así que y tiene que ser así. ¿Tá? En particular, x tiene que ser un número par, porque si no, no va a poder cumplirse lo de arriba. No vas a lograr que y por y te dé esto si la cantidad de veces que aparece el 3 es impar, tiene que ser par. Por eso este x sobre 2, ¿tá? X tiene que ser un número par. Bueno, ahí quedó una primera parte, y tiene que ser así. Bueno, pero la pregunta es, la segunda condición, ¿cómo tiene que ser x e y para que posea 2022 divisores el número y, que ahora ya sabemos cómo es? Entonces pasamos a la siguiente. Y vamos a contar entonces, y cuántos divisores tiene el número y que obtuvimos recién. Bueno, entonces, ¿cómo obtengo los divisores de un número que lo tengo descompuesto en números primos? Y bueno, agarrando los números que aparecen acá y multiplicándolos entre sí. Agarro algunos, este y y lo multiplico entre sí, y eso es un divisor. Entonces, todos los divisores que me puedo formar, multiplicando algunos de estos entre sí, los voy a contar. Sin usar el 2, solo usando números 3, que son x sobre 2, números 3, obtengo estos divisores. 3 a la 0, que es 1, el 3, 9, y bueno, y si agarro todos los 3, serían los divisores que puedo formar sin usar el factor 2. Bueno, ¿cuántos son? Y cierra esto. Bueno, son x sobre 2 más 1. ¿Sí? Acá las potencias van desde 0 hasta x sobre 2. Por eso son x sobre 2 más 1 caso. Y bueno, y usando el 2, divisores que me puedo formar usando el 2, bueno, son estos mismos que tengo antes, multiplicados por 2. Los mismos anteriores multiplicados por 2. Los mismos divisores que ya tenía, multiplicados por 2, también son x sobre 2 más 1 divisores. Está. Así que en total son esto más esto, que da x más 2 divisores. Y bueno, como tienen que ser 2022 divisores, y la cantidad de divisores es x más 2, ya está, el x es 2020. Y está, y si el x es 2020, no lo puse acá, pero ya sabemos cuál es el y, porque el y está acá arriba, ¿no? Sería y es igual a 2 por esto. X sobre 2 veces sería 3 a la 1010. Bueno, ahí terminó. ¿Para qué me falta con 10? Dale, ahora sí. Clarito, clarito, Mauri. Ah, buenazo. No puedo sacar, me puse nervioso. Está. Bueno, el problema 3 era de Javier, que él, no sé si se comunicó con ustedes después de que planteó que no le
No le encontraba la vuelta al problema ahí en una parte. O lo dejamos pendiente y lo pensamos para subirlo después. Sí, ese Creo que problema no sería salió. Sí. El problema 3 del nivel Que era de geometría, me parece. Sí. Y después podemos finalizar el taller y después nos quedan pendientes de esas cositas, subir el video, alguna presentación escrita. Y para finalizar nos quedaría la presentación de Enzo del problema 4 del nivel 5. Bien. Ahí estoy compartiendo. A ver. Avísenme cuando se vea. Ahí se ve. Ya cargó. Está. Bien, bueno, resolución del problema 4 del nivel 5. El problema decía, se consideran los polinomios P de X igual a X a la 4 más AX a la 3 más BX a la 2 más CX más 1 y QX, que es igual a X a la 4 más CX a la 3 más BX a la 2 más AX más 1. Donde A, B y C son reales y A es distinto de C. Entonces tenía dos partes. En la primera parte nos pedían determinar las condiciones que tienen que cumplir justamente estos parámetros A, B y C para que P y Q tengan dos raíces en común. Lo que podemos hacer es forzar que P y Q compartan las raíces 1 y menos 1, ya que estas dos raíces son evidentes y podemos aplicar lo que pide cada una. Para que un polinomio tenga raíz 1, la suma de sus coeficientes debe ser igual a 0, y para que tenga raíz menos 1, la suma de sus coeficientes de grado impar debe ser igual a la suma de sus coeficientes de grado par. Entonces, apliquemos esto al polinomio P, y obtenemos, bueno, eso que está ahí, que dice A más B más C más 2, que sería la suma de los coeficientes del X a la 4 y del término independiente, tiene que ser igual a 0, y por otro lado, B más 2, que sería la suma de los coeficientes de grado par, tiene que ser igual a A más C, que es la suma de coeficientes de grado impar. Entonces, lo puedo escribir como un sistema que me va a quedar A más B más C igual a menos 2, y menos A más B menos C igual a menos 2. Este sistema lo obtuvimos aplicando las condiciones para que 1 y menos 1 sean las raíces en el polinomio P. Pero si la aplicamos a Q, obtenemos el mismo sistema, porque A y C son los coeficientes que se intercambian y los dos son coeficientes de grado impar. Entonces obtendríamos el mismo sistema. Bien, para resolverlo lo que podemos hacer es sumar las dos ecuaciones, que acá tenemos A más B más C igual menos 2, se lo sumamos a menos A más B menos C igual menos 2, ahí se me anulan A y C, y obtengo que 2B es igual a menos 4, entonces B es igual a menos 2. Si sustituyo esto en cualquier ecuación de las anteriores, voy a obtener que A tiene que ser el opuesto que C, o al revés, como lo quieran interpretar. Cualquier par de números opuestos me sirve. Entonces, para el resto del ejercicio, vamos a decir que A es 1 y C es menos 1. Entonces, habiendo hecho esto, P de X y Q de X nos quedan, P de X queda X a la 4 más X a la 3 menos 2X a la 2 menos X más 1, y Q de X queda X a la 4 menos X a la 3 menos 2X a la 2 más X más 1. Y ahí termina la primera parte. Bien, en la segunda parte lo que se nos pide es hallar todas las raíces de P y todas las raíces de Q. Entonces, trabajamos primero con P, y bueno, nosotros sabemos que 1 y menos 1 son raíces. Entonces lo que puedo hacer es dividir P de X entre X menos 1 y luego entre X más 1, y ahí obtendría un polinomio de segundo grado. Eso lo hacemos por Ruffini. Ahí obtendríamos acá este polinomio Q sub 2 de X, que sería X al cuadrado más X menos 1,
que si resolvemos, nos queda que las raíces son -1 más menos raíz de 5 sobre 2. Entonces, las raíces de P van a ser esas que están ahí, 1 menos 1, menos 1 más raíz de 5 sobre 2, y menos 1 menos raíz de 5 sobre 2. Con Q hacemos exactamente lo mismo, porque tienen las mismas raíces 1 y menos 1, y obtenemos el polinomio C sub 2 de x, que sería x al cuadrado menos 1 menos, x al cuadrado menos x menos 1, que tienen las raíces 1 más menos raíz de 5 sobre 2. Entonces, ahí quedan las raíces de Q, que son 1 menos 1, 1 más raíz de 5 sobre 2, y 1 menos raíz de 5 sobre 2, y ahí quedaría resuelto el problema. Número áureo. Yo tengo una pregunta. Es el número áureo, ¿no? No estoy seguro, creo que sí. Vos al principio supusiste que P y Q tenían dos raíces comunes, la 1 y la menos 1. Sí. Pero en el problema no dice eso. En el problema dice que tienen raíces comunes y no sabes cuáles son. Entonces, lo que faltaría para completar, me parece, capaz que estoy equivocado, capaz que no entendí bien alguna parte, es hacer algo para verificar que esas son las raíces comunes, 1 y menos 1. Porque ahí no te lo dice, no dice que son esas. Terminan siendo esas, pero faltaría argumentar por qué son esas las únicas posibles. Ah, claro. Sí, no, yo en realidad lo pensé como que tengan dos raíces comunes y tal, tipo se me ocurrieron esas dos, pero no pensé que podría haber otro y que en realidad son solo estas. Por eso tipo no lo probé. Pensé que con probar que habían dos nomás, o sea que podían pasar ya estaban, no sé. Pero puede ser sí. Claro, lo que yo miro así a simple vista es la simetría que tienen en cuanto a coeficientes, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Pero vieron que esa interpretación que hizo Enzo puede, no sé, yo no he corregido nada de este nivel todavía, pero es una posible interpretación de los gurises también, ¿no? Porque dice, haya las condiciones que deben cumplir A, B y C para que P, X y Q tengan dos raíces comunes, como que... Claro, sí, dos cualquiera. claro, o sea, debería interpretarse como dos cualquiera, pero vos te fijaste, centraste más en las condiciones a partir de que vos imponés dos. Claro, sí, yo claro, impuse que esas dos sean las raíces, sí. El asunto es que si vos imponés otras dos, no hay A, B y C. Son las únicas dos que funcionan. Exacto, O sea, exacto. esas claro. son la única posibilidad posible. La única posibilidad. Claro. Ahora me hiciste acordar que en un par que corregimos, ellos llegaban a que no, tipo que A tenía que ser igual a C, entonces no podían, no había o sea, como que no había raíces, o sea, no forzaron a que era 1 y menos 1, sino que empezaron a buscar y llegaban a que no existían. Pues, no sé, capaz va medio por ahí. Sí, se puede deducir que si A es diferente de C, las únicas dos raíces comunes posibles son 1 y menos 1 y ninguna otra. Claro. Las únicas raíces comunes posibles son esas. Y lo haces con eso, con una combinación lineal, ¿no? Si son raíces comunes, tiene que ser raíz de una combinación lineal cualquiera que yo me plantee de P y Q. Y bueno. Ah, claro. Hace falta un pedacito al principio que tal. Claro, sí. Un Como truco para visual, probar que es es un la truco única. visual de raíces comunes, digamos. Ahí va. Pero está. Bien. Buenísimo.